Hola, bienvenidos a esta sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Vamos a iniciar la sesión número 9, que tiene que ver con el karma, reencarnación y karma. Básicamente vamos a estudiar un poco más acerca de este proceso de tomar materia. El espíritu nuevamente toma materia en un cuerpo para poder seguir evolucionando. Esto significa que la vida nuestra es eterna, que la muerte es una transición, es una simple transición, que nos graduamos de esta escuela, que es la Tierra, y que pasamos a otra etapa, a otro nivel superior o mayor, donde nuevamente retomamos, digámoslo así, los estudios que ya hemos realizado en vidas anteriores y nos damos cuenta del avance que hemos tenido y de las cosas que todavía nos quedan por resolver o por aprender. La lección es muy sencilla, ya es un repaso de temas anteriores y lo más importante es que vamos a aprender esta parte. Entonces sean cordialmente bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la sesión. Sean bienvenidos. Vamos a entonces a compartir pantalla y a revisar esta bonita instrucción. Bienvenidos todos los que se están incorporando en estos momentos. Ya iniciamos con el estudio y vamos a empezar con la lectura de esta instrucción, que es la instrucción número 9, la sesión número 9, reencarnación y karma. Dice así, lectura de vidas de Edgar Cayce. Aun y cuando Edgar Cayce había estado proporcionando diagnósticos médicos clarividentes desde 1901, no fue sino hasta 1923 cuando por primera vez hizo referencia a la reencarnación durante una de sus lecturas. Alguien le solicitó, extrañamente, la formulación de una carta astrológica. Esto parece interesante que ya en el año de 1923, pues la gente estaba interesada por el conocimiento de los astros y cómo podría la influencia de estos astros repercutir en el destino del ser humano. Bueno, continuando. Edgar Cayce mencionó en su estado de inconsciencia que más importante que las influencias planetarias o cualquier otra influencia externa era la conducta, actitudes, predisposiciones del temperamento, intereses, talentos, capacidades e incluso tendencias físicas que traía el hombre consigo desde sus vidas previas sobre la tierra. A continuación, prosiguió diciéndole al sujeto: porque durante la anterior encarnación fuiste un monje. En las llamadas lecturas de vidas, Edgar Cayce describía detalles de encarnaciones previas sobre la Tierra, seleccionando solo aquello que ejercía una mayor influencia sobre el presente. Proporcionaba a menudo nombres, fechas, lugares, al igual que características instintivas sobre las aptitudes, flaquezas y capacidad, indicando también los problemas de orden físico o psicológico que surgían como resultante. Las lecturas de vida suministraban descripciones de una enorme variedad de problemas que parecen no tener su origen en el medio ambiente o en la herencia del sujeto. En el libro Muchas Moradas, de la doctora en psicología Gina Serminara, podemos encontrar todo un tratado de psicología reencarnacionista y cómo opera la ley de causa y efecto, comúnmente llamada ley del karma. En su obra encontramos los diferentes tipos de karma que hay, causas de enfermedades, problemas de la pareja, soledad, infidelidad y divorcio, complicaciones familiares, también con los hijos, elección vocacional, etc. Entonces, este sería como la primera parte introductoria del concepto de reencarnación y karma. Aquí podemos sacar algunas ideas interesantes, que Edgar Cayce tenía la capacidad clarividente de hacer diagnósticos médicos. Es decir, era capaz de hacer como si fuera una máquina de rayos X y detectar dónde estaba la causa del problema médico. Y esto lo vino haciendo a partir de 1901. Pero tuvo que pasar más de 20 años para que una persona en particular le hiciera esa solicitud de que quería que le hicieran una carta astrológica. Cosa rara. Sin embargo, Edgar Cayce, como estaba en estado de trance,
estaba básicamente en un estado de inconsciencia, él, su guía o su yo superior, su conciencia, su cuerpo mental superior, por decirlo así, le comentó que más que los astros, era muy importante el bagaje, o digámoslo así, las memorias o el cúmulo de experiencias, el cúmulo de talentos, de defectos, las capacidades o incapacidades, inclusive eh, tendencias físicas que podría tener el alma de vidas pasadas y las podría traer al presente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que la persona, si tenía un mal carácter, si tenía un odio a una raza en particular, si tenía predisposiciones físicas al alcohol, por ejemplo, o a comer de más, o sea, la gula, podría presentarse que en la vida presente pudiera tener todo eso afectándole el comportamiento de manera negativa en este caso. Entonces, más que las influencias planetarias, más que cualquier influencia externa, fatalista o predeterminista, por ejemplo, cuando van y consultan algunas personas las cartas, el tarot, la lectura de manos, la numerología, por ejemplo, todas ellas tienen cierta influencia y tienen cierta verdad. Sin embargo, se dice que Edgar Cayce comentaba que solo alcanzaban un 20% de influencia o predisposición, porque el 80% restante le correspondía propiamente a la voluntad del individuo. Es decir, que la voluntad del hombre es el todo poder, que hay influencias y las puede haber de muchas formas, pero el ser humano tiene el poder de transformar y de dirigir su vida y de definir su destino. Entonces, inclusive ahí Edgar Cayce en la inconsciencia dijo, pues tú en una vida anterior fuiste un monje. Entonces, lo curioso que Edgar Cayce tomaba de vidas anteriores los puntos que eran cruciales para la vida presente del individuo, para la situación, la enfermedad o el problema o la situación que estuviera llevando, que le hiciera ir a recibir esa lectura que le pide a Edgar Cayce. Entonces Edgar Cayce, como una computadora maestra, sacaba la información y se la presentaba conscientemente, es decir, a la conciencia del individuo, pero Casey estaba en estado inconsciente. Entonces, ahí decía básicamente que daba fechas, datos, padres anteriores, cómo estuvo vinculado con otras personas que actualmente podrían ser sus familiares. Entonces, estas lecturas de vida yo recomiendo mucho que estudien el libro Muchas Moradas de Gina Serminara porque a mí me abrió los ojos, me dio una claridad que pocas veces había encontrado en otros libros y ahí te da mucha información de las diferentes, digámoslo así, necesidades humanas. Por ejemplo, algunos de ustedes preguntaban que cuál sería el trabajo adecuado, la profesión o el oficio más adecuado para cada individuo. Y ahí en una parte, en un capítulo, habla sobre la elección vocacional y los problemas de la elección vocacional. También otros hablaban acerca de la pareja o acerca del matrimonio y cuáles serían los requisitos a nivel espiritual para llevar bien los pasos que procuren un matrimonio feliz, por ejemplo. Ahora otros preguntaban si es bueno divorciarse o no, por ejemplo. Entonces hay personas que dicen, bueno, tengo un hijo que tiene autismo o tiene mongolismo o tiene un problema fuerte. ¿Cómo puedo yo trabajar esto? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender la justicia de Dios, por ejemplo? Entonces este libro es un libro muy antiguo, pero sí es súper recomendable que las personas interesadas en esto del karma y sobre todo de las vidas anteriores, pues puedan revisarlo. Esa sería mi sugerencia. Voy a continuar con la siguiente parte y hacemos un espacio para algún comentario. Hay teorías reencarnacionistas en el mundo. Dice, al respecto y desde tiempos ancestrales, la reencarnación, o sea, cuando el espíritu toma nuevamente cuerpo y se convierte en un bebé, cuando la reencarnación ha sido vista como una realidad, por ejemplo, esto ya viene de muchos siglos atrás. Por ejemplo, en Egipto se creía en la sobrevivencia del alma después de la muerte y se decía que el alma era colocada en un platillo y en el otro platillo se colocaba una pluma y dependiendo del grado de maldad que tenía el alma, la idea era que el alma pesara menos que una pluma, por decirlo así. Entonces, si el alma pesaba más,
pues tenía un destino por la maldad que había hecho. Pero creían en la sobrevivencia del alma y también creían en la transmigración del alma. Por ejemplo, en escarabajos, etcétera, pero bueno, ya estaba la idea. También en la cábala hebrea, aunque está escrito la cuestión esta de la reencarnación, los hebreos, los judíos, no todos creen en la reencarnación, pero en la cábala está. Los griegos, también como Platón, hablaba sobre la reencarnación, y también en los orígenes del cristianismo, en sus inicios, los padres fundadores, digamos, los padres continuadores de la enseñanza de Cristo, de la iglesia, por ejemplo, cristiana o católica, tenían la creencia firme en la reencarnación. Fue después, posteriormente, algunos años o siglos después, cuando se cortó de tajo la palabra de reencarnación de la Biblia, aunque quedaron varios pasajes bíblicos que nos hablan de esto. También el gnosticismo, que fue como una doctrina entre los judíos y cristianos, que era esotérica, ocultista de alguna forma, también creían perfectamente, adecuadamente en la reencarnación. La reencarnación fue aceptada en el pasado. También podemos ver en el momento presente, por ejemplo, particularmente en la India, podemos observar el efecto tan dramático de una idea falsa de la reencarnación, cuando se cree que, por ejemplo, las personas pueden encarnar en animales, en un perro, en un puerco, por ejemplo. Y esto ha definido mucho la cultura hindú, por ejemplo, en la forma de ver la vida, la organización social, que están divididos en castas y que los parias son como la casta nula, la que no deben de aceptar nadie y que te puedes contaminar si tocas algún objeto que tocó un paria, por decirlo así. Entonces, la espiritualidad de los hindúes, aunque es muy profunda, lo cierto es de que está tomando la base de la reencarnación, pero una idea falsa y distorsionada, donde el amor, donde la fraternidad, la hermandad, pues no tiene cabida, ¿no? Porque tienen que respetar, entre comillas, el determinismo del karma, o sea, que ya es fatal eso, que ya se tiene que cumplir así. Entonces aquí lo expliqué, pero voy a continuar. Aunque hay varios variantes al respecto, por ejemplo, la creencia errada de reencarnar en animales, por ejemplo, lo cierto es que las enseñanzas más serias coinciden en que la reencarnación humana es un hecho y tiene una finalidad: evolucionar moralmente. El espíritu aprende y se perfecciona con las experiencias en la carne. Una teoría del renacimiento que implica que muchas de las herramientas para superar la misión de una vida, además de los obstáculos que podrían frustrarla, tienen su origen en vidas anteriores en la Tierra. De nosotros depende avanzar o estancarse. Esto lo que quiere decir que desde, por ejemplo, de vidas anteriores traemos las potencialidades, las fortalezas, las capacidades para, para poder lograr el triunfo de nuestra misión de vida, pero también a la par con esas fortalezas vienen las debilidades que ocasionan que los obstáculos se presenten. Es decir, tenemos algunos defectos o debilidades que hacen que quizás no sea tan fácil lograr el triunfo, la misión de vida, el plan de vida, el objetivo de la vida que hayamos establecido antes. Entonces, es importante esto. Esto sería como una explicación ligera de lo que sería como algunos tópicos del karma, que la palabra karma, reencarnación, es muy vasta, muy amplia, y valdría la pena que los que les interese, pues, se echen un clavado en el libro Muchas Moradas, de la doctora Gina Serminara. Yo les puedo mandar información, los que están registrados en WhatsApp, acerca de este libro y de algunos extractos que les pueden ser muy útiles. Y bueno, es importante, obviamente, la enseñanza de Casey no obliga a que creamos o no en la reencarnación, es decir, no es mandatorio que tenemos que obligar tenemos que aceptar plenamente lo que es la reencarnación. Muchas personas, sobre todo acá en el mundo occidental, no creen en la reencarnación, pero esto no tiene mayor trascendencia. Lo más importante es que creamos o no, hay que comprender de que lo que nos pasa tiene un sentido y que tenemos que aprender a sacarle provecho a cualquier experiencia difícil en la vida. Este sería una introducción, sería la primera página,
Estoy comentando y comenté a algunos compañeros que estoy grabando esta instrucción que debería ser los sábados y por razones personales no voy a poder estar el sábado. Entonces la estoy grabando hoy viernes para que quede en YouTube. Entonces, si alguna de las personas que se han incorporado quisieran compartir o comentar esta primera parte, por favor. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran externar? A ver, Yo, dígame, díganos. hola, buenas noches, buenas noches. Este, entonces, em, eso de reencarnar en un objeto, no sé, una piedra, eh, bueno, en un animal. Eso, si yo ya reencarné en un ser humano, ¿sí? Sí, No quiere decir que para mi próxima reencarnación puede volver a ser un ser humano sí, o puede ser una planta. sí. En la India se maneja que puede uno reencarnar hasta en un gusano, por ejemplo, Ujú, o si las vacas son sagradas, por ejemplo, dicen. ajá. Pero la enseñanza de Edgar Cayce dice que realmente podemos reencarnar únicamente digámoslo así, a nivel humano, porque no puede uno regresarse. Por ejemplo, cuando está uno en secundaria, no puede uno reprobar y bajarse a primaria, porque está en nivel secundaria. Entonces, los que están en prepa tampoco pueden regresar a secundaria, preparatoria, por ejemplo. Entonces, lo que dice que lo que se ha ganado por méritos propios, los que ya son seres humanos, seguirán reencarnando como seres humanos. No se puede regresar, retrogradar o regresar a, digamos, conciencias menores, al género, al reino humano, por ejemplo. Entonces, no se preocupe. Seguiremos reencarnando y llegará, ojalá, algún día que ya no haya necesidad de reencarnar en un cuerpo físico como el que tenemos ahora. Pero este es un Y, proceso. ok. Ujú. Y otra pregunta, ejemplo, para la siguiente reencarnación, eh, yo, bueno, hablo por mí, Sí, pues bueno, cuando desencarnamos, eh, este cuerpo se queda aquí, pero me refiero, de acuerdo a los conocimientos que uno vaya generando uno en su inconsciente, eso se van quedando ahí. Me refiero, no sé, en mi anterior reencarnación, ¿no? sí, Haya sido hombre o mujer, pero a lo mejor yo lo siento así, no sé, a menos, no sí, sé, este, por ejemplo, ahorita en esta vida, yo me empecé a preguntar, bueno, o sea, ¿existe otra vida? Y porque ya yo, o sea, yo quería, no sé, mi ser me decía que tenía que saber más, o sea, no saber, sino investigar realmente quién soy, o sea, por qué está sucediendo esto en mi vida, a lo que yo quiero preguntar. Entonces, en mi anterior vida, ya me se fui este hombre, pero no tenía la idea que existía la reencarnación o todo este tema de la espiritualidad. Ahora que sí. estoy aquí y que ya voy con estos temas, en mi próxima reencarnación yo me quedo con todo esto en mi subconsciente y en la próxima se sigue con esa información. Sí, es importante lo que comenta. De hecho, el subconsciente es el que se mantiene. O sea, las cosas cambian, pero la información queda archivada, digámoslo así, en el subconsciente. Cuando la persona vuelve a encarnar y parte de niño, obviamente como niño, pudiera no tener conciencia de que tiene esa información o ese conocimiento. Pero conforme va creciendo, va madurando el cerebro, por ejemplo, la persona va recordando, entre comillas, algunas ideas se le hacen muy familiares. Por ejemplo, usted puede encarnar, ahorita encarnó en México, pero vamos a suponer que encarna no sé, en China, en la próxima vida.
Entonces, algunas cosas van a ser influenciadas por el ambiente donde le tocó nacer, entre comillas, pero va a tener la memoria, digámoslo así, inconsciente, de lo que aprendió en esta encarnación. Y eso es como que le da cierta facilidad para poder aceptar estas verdades. Por ejemplo, muchos de nosotros, aunque estuvimos educados en la religión católica o cristiana cuando niños, teníamos interés por el karma, por ejemplo, por las enseñanzas de la India, y se nos hacían claras y como que aceptábamos cosas que para personas de la religión católica no aceptan. Por ejemplo, una de estas es la reencarnación o el karma. Y esto uno se puede preguntar de dónde salió que ese niño de 7, 10 años acepte conceptos que en su cultura no están. ¿Por qué? Porque tiene una predisposición, hay una tendencia a aceptar verdades que ya conoció en el pasado y se quedan guardadas. Ahora, la manera más práctica de poder recordar o afianzar una verdad mayor es practicándola. Por ejemplo, usted puede encarnar, no sé, en otro lugar donde no crean en Dios, en una familia atea, por ejemplo. Pero si usted en esta vida se dedica, o sea, realiza la oración, la meditación, cultiva la relación con Dios, su relación personal con Dios, lo más probable, aunque esté en una familia atea, usted va a desarrollar eso que ya traía porque lo trae en el alma, ya lo hizo propio. Ese es el sentido del aprendizaje. El aprendizaje puede ser intelectual y es como cuando uno aprende y luego se le olvida un curso o alguna clase que tomó. Pero cuando uno pone la atención, pone el corazón, pone el sentimiento y acepta eso y lo vive, eso realmente se convierte en un conocimiento vivo, en un conocimiento que perdura más allá de la muerte. Entonces, esa sería la sugerencia y la explicación. Ok, ok. Sí, ¿Quedó la verdad que claro? ¿Quedó claro? no, es muy, y de hecho creo que es un tema muy amplio, muy, Sí, muy amplio, pero sí, porque, bueno, de hecho me ha pasado muchas cosas, la verdad que me han pasado muchas cosas que, que, que mi familia en la que aquí reencarné, pues al principio a mí me decían, este, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo de niña, cuando yo venía a ver a mis familiares aquí a Tlaxcala, para mí era como un júbilo de felicidad, o sea, me encanta mi estado, pero sí, yo tenía que trasladarme con mis papás, mejor dicho, que nos llevaban en el metro, pero bueno, yo pensaba, ahora me comentan que no es sueño, pero yo en mis sueños yo veía en los vagones, yo veía muchas sombras, o sea, realmente no veía una cara, pero sí veía yo sombras, ¿no? Entonces mi mamá siempre, yo cuando ya nos veníamos acá a Tlaxcala, yo lloraba muchísimo, mucho, mucho, pero mucho y me jalaba para no poder entrar a los vagones. Entonces mi mamá a veces hasta me metía con fuerza, ¿no? O mi papá me cargaba y de esa manera pues yo me sentía así como que al lado de papá, así como que muy segura, ¿no? Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ya ahorita que estoy viendo estos temas, pues vaya, de pequeños se nos dice que todos de pequeños, pues vemos de esta energía muy densa, sí, ¿sí? Entonces, pero no todos llegamos hasta ese nivel de conciencia para decir, es verdad, yo sé lo que estás viendo, ¿no? Entonces, pues me decían, o cuando llevábamos con mis familiares, es que lo de siempre, reina, no quiere entrar al vagón, llora y llora y que no sé qué, ¿no? Entonces, esas cositas que ahora sé que sí están ahí en mi memoria y más cosas, ¿no? Como yo soñaba que volaba y me decían, estás loca, ya no veas películas, ¿no? sí, lo de Entonces, volar ya tiene una explicación, lo comentaremos en su momento. Si me permite, Reina, para continuar claro que sí, con el sentido sí, del sí, tema, ¿sí? Y ya lo claro otro que sí. lo puedo comentar al final. Si alguien tiene Ok. alguna otra pregunta y si no, continuamos. ¿Sale? Por favor. Gracias. Bueno, entonces aquí nos queda claro esto. Importante lo de Edgar Cayce, hay que estudiar sus obras porque es un
es un eminente sabio, es un hombre que trajo mucha información. Edgar Cayce se le conoce como el padre de la medicina holística por la capacidad de percibir todos los factores que pueden conllevar una enfermedad. Y la otra, tener claro que la teoría de la reencarnación en el mundo no es raro. Quizás ahorita es más común que lo que uno suponía hace unos 10 o 20 años. La reencarnación se empieza a ver como algo más real, como una teoría verdadera. También Brian Weiss y algunos otros, Moody, por ejemplo, eh, todos, Elizabeth, la doctora Elizabeth, también hablaron mucho acerca de la reencarnación y de la continuidad de la vida después de la muerte. Pero vamos a continuar. Hay tres principios vitales que marca Edgar Cayce para la visión del mundo de las lecturas de Cayce demostrados por el proceso de la reencarnación. El primer principio dice que la vida es continua, es decir, la conciencia y la entidad personal van más allá de la tumba. Persistimos o continuamos vivos después de la muerte física. Dos, Dios que creó el universo y le da su orden es básicamente justo. Lo que parece ser injusto para muchos de nosotros tiene aspecto de serlo solo porque no podemos percibir todos los factores que entran en funcionamiento en la situación y también por las causas que están ocultas. Y tres, Dios nos quiere, o sea, nos ama y nos ofrece ayuda en el largo viaje del desarrollo espiritual. No existe solo una ley del karma, sino también una ley de la gracia, que ya la hemos tocado anteriormente y vamos a profundizar acerca de la ley de la gracia. Dice, estos principios, el principio 1, que la vida es continua, por ejemplo, nos confirman que la vida tiene un sentido y tiene un propósito. Si estamos aquí es por algo y mientras estemos aquí es que tenemos algo que hacer. Si no nos hemos ido es porque todavía tenemos algo que hacer. Todo sucede por alguna razón. Nada pasa por casualidad. Todo tiene una causa y tiene un efecto. Debido a las lecciones hechas, ya sea hace unos cuantos minutos o inclusive hace varias vidas atrás, experimentamos unos resultados beneficiosos o problemáticos. Es decir, somos responsables de nosotros mismos. ¿Quién va a ser? ¿Quién es responsable de ti? Pues nadie más que tú. ¿Quién es responsable de lo que te pasa? Nadie. No le eches la culpa a Dios, a la vida, al vecino, al esposo, a quien sea. De alguna forma somos responsables, consciente o inconscientemente, sepámoslo o no. Directa o indirectamente somos corresponsables, somos responsables de nosotros mismos. En segundo lugar, esa sería la primera. En segundo lugar, la reencarnación afirma que las situaciones en las que nos encontramos son excepcionalmente adecuadas, o sea, las situaciones que estamos viviendo en el presente, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, nos dice que son las adecuadas, las correctas, las que nos corresponden. ¿Por qué? Porque ellas nos van a facilitar el crecimiento espiritual. Es como cuando tenemos el examen, en primaria teníamos un examen de nivel primaria, en secundaria de secundaria, en prepa o universidad. Las lecciones son eso, son exámenes, son aprendizajes que tenemos que vivir, son situaciones que tenemos que enfrentar para poder crecer. Los problemas son oportunidades para cambiar algo acerca de nosotros mismos. Uno tiene que pensar qué problema es el que tengo, cuál es el que me da más lata, dónde tengo el dolor de cabeza con este problema que no cede. Los problemas son oportunidades para cambiar algo de nosotros mismos. Puede ser cambiar una actitud, un sentimiento o un comportamiento. Podemos convertir un escollo en un peldaño. En lugar de ver un problema como una situación insalvable, como una cosa que nos está ahí parando en seco, que no, una puerta cerrada, en lugar de verlo como una piedra grandota que nos obstaculiza el camino, lo podemos ver como un peldaño, como si fuera un escalón, o sea, montarnos sobre ese problema y seguir hacia arriba, hacia adelante. Por último, el propósito de la vida es hacernos un poco mejores que en la vida anterior, es decir, mejor que ayer, y hacer un uso constructivo, o sea, benéfico, positivo de los talentos que traemos con nosotros que proceden de vidas anteriores, de vidas pasadas. Entonces,
Si uno estudia esto y lo profundiza, el temor a la muerte se empieza a disminuir. Mucha gente teme a la muerte porque no la conoce, que la vida es una continuación y que tenemos que seguir vivos porque ya somos eternos, fuimos creados por Dios, somos divinos, somos inmortales. La muerte nada más es del cuerpo físico y es, digo yo, una graduación de esta escuela, de este nivel, para pasar a otro. Entonces, como cuando nos graduamos de primaria o de secundaria o de la carrera, por ejemplo, es una graduación. Y sí, duele que ya no veamos a los familiares, pero esto es como cuando los hijos se van de la casa. Cuando los hijos se van, la mamá o el papá, sobre todo la mamá, llora y extraña a su bebé, aunque el bebé ya tiene 23, 25 o 30 años. Y el bebé se va a vivir a otro estado, pero bueno, ya no es ningún bebé, tiene que vivir su vida de manera independiente a la mamá, no puede estar toda la vida pegado con la madre. Y aunque duele a la madre y duele al hijo, lo cierto es que el hijo tiene que, digamos, desplegar sus alas, volar, ¿no? Y lo cierto es que eso duele, lastima la separación porque estuvimos acostumbrados. Lo mismo pasa cuando la muerte se presenta, cuando alguien se tiene que ir, pues se va, pero se va a otro estado, se va a otro lugar, a otro país, por ejemplo. Y lo cierto es que como hay amor de por medio, aunque estemos en otro estado, de alguna forma nos comunicamos, por ejemplo. Y aquí me estoy adelantando, nos comunicamos a través de los sueños. La otra persona sigue su vida en otro lado. Lo único que dejó aquí fue la vestimenta, ya viejita, ya raída, ya enferma, que ya no le sirve para mantener a esa alma. Entonces el alma, ese individuo se va a otro lado, esa persona. Y luego nosotros nos vamos y allá lo encontramos. Allá nos encontramos y luego reencarnamos y muchas veces planificamos volver a estar como familiares. Entonces, aunque la muerte aquí en Occidente es así como lo peor, difícil, o sea, y se entiende porque estamos acostumbrados al cuerpo de la otra persona. No concebimos a la otra persona sin cuerpo, pensamos que el cuerpo es la persona. Pero bueno, aquí el punto particular es que la vida es continua y siempre tiene un propósito, un sentido. Entonces, aquellas personas que piensan que es, el suicidio, que piensan en la eutanasia, etcétera, lo cierto es de que no es lo mejor ni lo más adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir las lecciones a las cuales decimos o aceptamos venir. Nosotros dijimos, vamos a vivir un tiempo determinado y solo Dios, por decirlo así, nos retira de este plano, nos retira la vitalidad y pasamos a la otra esfera de la vida. Y eso es importante respetarlo. No conviene adelantarnos ni querer salirnos por la tangente con tantas barbaridades, ideas del suicidio, eutanasia y tantas cosas, ¿no? Entonces, aquí nos dice que lo que tenemos enfrente en la vida son cosas, son problemas, pero más que problemas son retos, son oportunidades para aprender. Y esto nos va a orillar a cambiar algo, sea una actitud, un sentimiento o un comportamiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos el problema, no cambiamos. Si no tenemos el reto, la dificultad, la situación que nos exige, que nos pide una respuesta, un cambio, pues no lo vamos a hacer. Entonces podemos seguir, por ejemplo, tomando alcohol, haciendo daño a los demás, y si no hay ninguna reacción adversa, pues seguiremos haciendo lo mismo. Entonces, por eso los llamados problemas, pues más que problemas son situaciones que nos permiten o nos obligan a hacer un cambio. Y eso es importante. O sea, es importante que nadie está exento de los llamados problemas o dificultades en la vida. Y hay que enfrentarlas, hay que asumir esa responsabilidad, pedir ayuda, pero la mayor parte nos corresponde a nosotros. Buscar ayuda sobre todo interna a través de la oración, la meditación, pero también podemos consultar a un psicólogo, a un experto en el tema que nosotros desconocemos. Eso es bueno. Por último, el propósito de la vida es hacernos un poco mejores y esto es importante. La idea es que cada vida vayamos avanzando y no como los cangrejos. O sea, un paso adelante y dos hacia atrás, por decirlo así. Eso es lo que no deberíamos hacer. Pero bueno, también se vale. Ya sea que se tome como una teoría, esto de la reencarnación o no, lo más importante es entender esto, que
quizás nuestro propósito está enfrente de nosotros, en el lugar donde estamos, aquí, ahora, en las circunstancias. Muchos de nosotros buscamos un sentido trascendental a la vida y realmente pueden ser lecciones en el diario vivir con la familia, con el día a día, en el trabajo, en la escuela, en lo que tengas por delante, lo que tengas en tu situación personal. Eso sería importante recordarlo y remarcarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a continuar y hacemos otro altito por aquí. Bueno, aquí te tomé unas notas. Se dice que todo tiene una razón y un sentido. Y algunas personas que me pueden estar escuchando, viendo, se preguntarán, oye, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, el cáncer o un accidente donde una persona queda inválida o una situación fuerte, un problema mayor, donde aparentemente no hay ningún bien, no hay ningún beneficio y hay puro dolor y sufrimiento? Hay muchos casos que uno ni se imagina y no se imagina uno cuál es el bien que se obtiene después de eso. Por ejemplo, hay el caso de una mujer en Estados Unidos que era una secretaria, creo, y que fue a recibir un sobre, y en el sobre había una bomba que se activó a los 3 minutos o 2 minutos de haberlo tomado el sobre. Y esa bomba o ese dispositivo electrónico explotó y le dañó completamente a la mujer, ¿no? Estuvo prácticamente desfigurada en silla de ruedas y fue una situación muy fuerte para esa persona de 22 años. Y uno dice, bueno, ¿qué de bueno puede tener eso? Y fíjense lo que pasó. Después de que ella pasó esa experiencia y después de varios meses y quizás años de recuperación, ella se ha convertido en una de las personas que más han impulsado el derecho de las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ha alentado y ha levantado a miles de mujeres con su ejemplo, dando sus conferencias, explicando muchas cosas y ha asumido la vida como tal. O sea, es decir, no se tiró al piso, no se cayó y de la adversidad, de los infortunios de la vida, que ella no podría explicarse por qué, ella, por ejemplo, digámoslo así, hizo campañas contra lo que son las cuestiones terroristas, contra situaciones de las armas, mal uso de las armas, por ejemplo, etcétera. Entonces es todo un referente de una persona que supo superar la adversidad y sacarle provecho a una situación que pudiera ser muy difícil y dolorosa. Entonces uno no sabe que muchas cosas hay veces nos sacan lo mejor de nosotros mismos. Y no conviene ni rebelarse, ni maldecir, ni decir algo que vaya en contra, porque finalmente las situaciones pasan por algo y obviamente hay que superarlas. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Entonces hay que buscarle el lado amable, el lado bueno a toda situación, por muy difícil que ésta sea. Entonces hay una pregunta que se hace las personas. ¿Conviene conocer nuestras vidas pasadas? Y me recuerda, por ejemplo, el caso de las personas que utilizan la hipnosis, la regresión de vidas anteriores, o por ejemplo, los que van a consultas con los mediums, o que les lean sus vidas pasadas, etcétera. Y miren, no es que sea del todo mal, ciertamente no es lo mejor, porque por algo las vidas anteriores no las recordamos. Algunas personas las recuerdan en sueños o tienen reminiscencias o tienen recuerdos de haber estado en otra vida, en otra época, con otro traje, otra vestimenta, otro cuerpo, inclusive. Y eso se les da, ¿por qué? Porque por algo tienen que recordar eso, pero eso es a través de los sueños, a través de visiones, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos no conviene porque la divinidad lo ha bloqueado. O sea, tenemos un velo del olvido. Pero ahorita vamos a explicarnos cómo Edgar Cayce dice que solo si al recordar una vida anterior genera un cambio para bien de nosotros, de actitud, de comportamiento, sería válido el haber conocido esa vida anterior. Entonces dice aquí, Edgar Cayce afirmó inequívocamente que las vidas pasadas son una realidad. O sea, Edgar Cayce afirma que la reencarnación
las vidas anteriores son un hecho, pero también subrayó que saber acerca de ellas carece de sentido, a no ser que nos haga mejores en lo que llevamos a cabo en el presente. A continuación, un extracto de una lectura que habla acerca de esto. Dice, solo aquello que da lugar a o hace que un ciudadano sea un mejor ciudadano, un padre, un mejor padre, una madre, una mejor madre, un vecino, un mejor vecino, es constructivo. Solo aquello que hace que seamos mejor en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestra relación con nuestra familia, con la sociedad, la comunidad, es válido y es bueno. Y averiguar que solo viviste, moriste y te enterraron bajo el cerezo en el jardín de la abuela no te hace ni un ápice mejor ciudadano, madre o padre. Es decir, ¿qué importa si sabes que tuviste una vida, que fuiste maya, por ejemplo, o que estuviste, no sé, que fuiste una persona muy reconocida en Europa? ¿Qué importa que eso lo hayas vivido? También qué importa si moriste, no sé, en Grecia y te enterraron en la isla griega, por ejemplo. ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna trascendencia para este momento, esta vida presente. Pero, por ejemplo, pero saber que hablaste de forma antipática, que fuiste un ogro, por ejemplo, que tuviste un carácter de la patada en vidas anteriores, en una vida en particular, que dañaste a tus hijos, por ejemplo, que abandonaste a tus hijos como mujer, por ejemplo, como madre. Y eso que revisas y sufriste debido a ello, y que con esa experiencia, esa conciencia de esa situación del pasado, ahora tienes ese remordimiento, ese deseo de cambiar y ahora vas a querer a tus hijos mejor y puedes corregir ese defecto en el presente siendo virtuoso, eso sí que vale la pena. Es decir, si algo me sirve del pasado, de una vida anterior, recordarlo, es que me impulse a hacer un cambio en esta vida presente y no volverme a equivocar como lo hice en el pasado. Entonces, siendo más virtuoso. Y aquí la palabra clave es ¿qué es la virtud? La virtud no es algo tan grande como uno pudiera imaginar. Hay veces cuando uno dice, es que debemos ser virtuosos. Y hay veces yo también lo digo, hay que ser virtuosos. Pero la virtud se da simplemente al ser amable, al ser noble, abnegado, al ser paciente, al ser gentil, estar dispuesto a hacer las manos de los ciegos, es decir, quizás ayudar a una persona ciega a pasar la calle, los pies de los cojos, es decir, quizás ayudar con otra persona a mover a una persona que no puede caminar, por ejemplo. Estas son experiencias constructivas, es decir, son experiencias que construyen, que abonan, que aportan. Son, digámoslo así, eh, son obras de amor, obras de caridad, obras de bondad, de fraternidad. Y eso es virtud. De hecho, uno puede decir cuál es el grado de espiritualidad que cada uno de ustedes y yo tenemos. ¿Cómo se puede medir el grado de espiritualidad de un ser humano? Es conforme a los grados o el grado de virtud que tenga ese ser humano. Entonces, cuando un ser humano busca ser virtuoso, así como lo dice la instrucción, con cosas tan simples y sencillas como lo que ahorita comentamos, eh, por ejemplo, ser paciente, ser tolerante, ser compasivo, no criticar, no enjuiciar, perdonar, soltar, hablar bien, pensar bien, sentir mejor, eso es virtud. Y no es algo tan grande, no es algo tan sencillo, pero que requiere la práctica de esos dones divinos. Entonces, a mayor grado de virtud, más espiritual es el individuo. Aunque diga uno que es espiritualmente alto, si no tiene hechos que demuestren su virtud o las virtudes que tiene, pues realmente no lo es. Entonces, por eso Dios es el más virtuoso y Él es el núcleo de todas las virtudes habidas y por haber. Entonces, por la virtud, por el amor particularmente, nos asemejamos a nuestro Padre y somos espirituales, o sea, somos más Dios, conectamos más con Dios, estamos unidos mejor a Dios. Puedes obtener conocimiento sobre ti mismo,
ya que las reencarnaciones son un hecho. Uno puede estudiarse. Yo, por ejemplo, alguna vez he tenido sueños de algunas encarnaciones pasadas, pero eso no es porque uno lo pida. Algunas veces sí puede uno pedir una orientación, una ayuda, pero los sueños le pueden traer reminiscencias de vidas anteriores. Pero eso ya uno mismo lo puede uno ver que sí es así, que hay reencarnaciones, que la reencarnación es un hecho. ¿Cómo puedes demostrarlo? En tu vida cotidiana, en tu vida diaria. ¿Cómo eres? ¿Cuáles son tus defectos más fuertes que no te los puedes quitar? ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta enseñar, dar clases? ¿Te gustan las plantas? ¿Te gusta la cultura china, la cultura, no sé, griega? ¿Te gusta todo lo que tiene que ver con la cocina? ¿Eres buena cocinera? Mucho de eso podemos sacar cuáles son las vidas anteriores que hemos tenido. ¿Te gusta lo religioso? El ir a las iglesias, por ejemplo. Mm, ¿Te sientes feliz viendo, por ejemplo, no sé, una procesión de monjes, por ejemplo? ¿O te divierte no sé, estar en bares, en situaciones quizás no adecuadas? Todo eso nos habla de nuestras vidas anteriores, nuestros gustos, nuestras preferencias nos hablan de las vidas anteriores que hayamos tenido. Entonces, esto es bien interesante. Con esto resolvemos mucho el tema de la importancia de decir, si quiero vivir o quiero saber de mis vidas anteriores, la pregunta es ¿para qué? Porque también se encuentra que hay muchas cosas que están ocultas. Por ejemplo, hay veces el hijo y la madre fueron enemigos, o el padre y el hijo, por ejemplo fueron enemigos, se asesinaron en vidas pasadas y en esta vida la ley los junta como padre e hijo y se odian, no se pueden ver, hay una guerra. Y eso significa que quizás fueron enemigos acérrimos, pero es mejor que no sepan que se hicieron daño en el pasado, que se asesinaron unos a los otros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a amarse. O sea, realmente lo que está dividido y separado va a tener que aprender a perdonarse y amarse. Ahorita con el tema de la guerra entre los judíos y los palestinos, lo cierto es de que es un conflicto que ya lo tienen de vidas anteriores y no han aprendido la lección. Son hermanos de alguna forma y la ley los va a orillar a aprender a amarse y a perdonarse. Ahorita siguen con esa tendencia de odio. El odio hace eslabones para volverlos a juntar. Entonces, hasta que aprendan a amarse, a perdonarse como seres humanos. Si quizás en esta vida o en este planeta no les alcance, pero tendrán otras experiencias. Y lo cierto es de que normalmente si no aprendemos, por las buenas, se presentan situaciones muy dolorosas. Eso es típico del karma, que realmente nos da oportunidad de aceptar la ley y obedecerla. Pero si seguimos empecinados en hacer el mal, en odiar, en no perdonar, la ley nos va a juntar cada vez más cerca, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya pasamos a la última partecita y ya con esto hacemos otro foro, otro espacio para comentar algo. Tomen nota de los puntos que les interesen. Vive y aplícate en el hoy. O sea, solo hoy tenemos, el hoy es el único presente. Cualesquiera que puedan ser las circunstancias del presente, son las apropiadas por completo a la etapa de desenvolvimiento interno que estés viviendo. Y aun cuando puedan parecer un obstáculo para la práctica de la vocación verdadera en nuestra vida, aquí habla de la vocación porque tenemos una vocación, queremos ser otra cosa, pero la vida nos dejó y estamos lavando carros, por ejemplo. Yo quisiera ser cantante, pero estoy lavando carros. Un ejemplo. Aunque uno sienta que no está uno, digamos, en lo que uno quiere, por ejemplo, debe uno aceptar esas situaciones, quizás temporales, como escalones, más que como traspiés, más que un obstáculo. A veces la vida nos pone, parecieran cosas como si fuera algo que nos impide lograr lo que estamos buscando, algo que nos estorba, obstáculos, piedras en el camino. Dicen, la vida te aventó piedras, te puso piedras en el camino. Y no es así.
O sea, esas piedras, esos retos, esos problemas, esas situaciones son necesarias y tienen un propósito para lo que viene. El único camino que existe para poder cambiar las circunstancias exteriores es a través de la modificación paciente de uno mismo ante la resistencia material de dichas circunstancias. Es decir, cuando las cosas no terminan por quitarse de nuestro camino, están ahí, están ahí, están ahí, es señal de que algo tenemos que aprender. Y tenemos que primero aprender a ser pacientes con uno mismo, porque hay cosas que no a la primera se van a quitar. Y el ser humano se desespera y dice, es que no quiero. Por ejemplo, el caso de una pareja que no ha terminado de divorciarse, por ejemplo, o una situación de dependencia que pareciera una carga, pero no podemos desprendernos de ella. Tenemos que aprender a ser pacientes, a paciencia con uno mismo ante la resistencia material, o sea, circunstancias que ahí están pegadas con nosotros y no nos dejan, a fin de que podamos hacernos dignos de otras mejores. Hay que aprender a ser paciente, bendecir el bien, aprender la lección y de alguna forma consagrar ese problema, esa situación al Padre, para que Él nos dé la fortaleza, la sabiduría y la intuición necesaria para resolverla en bien para todos. Y ya vendrán cosas mejores una vez que aceptaste bien tu lección. Dice finalmente la lectura, aprende esto, cualquiera que sea la situación en la cual te encuentres, es la necesaria para tu desarrollo. La persona debe aplicar día tras día en sus asociaciones, o sea, en sus relaciones con los demás, una palabra aquí, otra más allá, una hoy, otra mañana. Es decir, aprender a administrar bien el pensamiento y la palabra. Otra más al día siguiente. En el sobreentendido de que de tales actividades de palabra y de obra, o sea, pensamientos, palabras y hechos, se obtendrá el propio desarrollo. Poco a poco, con paciencia, ladrillo tras ladrillo, se construye la estructura. Por medio de la palabra, a través de los pequeños actos diarios, da el individuo expresión a sus discernimientos, o sea, demuestra que está aprendiendo, va mejorando, va siendo más paciente y construye sobre seguro para poder dar una expresión completa a sus conocimientos, a sus habilidades latentes y a sus objetivos verdaderos. Es decir, vamos, digamos, aprendiendo a ser más, a dejarnos llevar o conducir por el espíritu mayor, el espíritu que nos procura que aprendamos nuestras lecciones. Entonces ya con eso ya podemos expresar nuestros conocimientos, desarrollar nuestras habilidades que están latentes y vamos logrando los objetivos verdaderos de esa experiencia. Porque a veces pretendemos y pensamos que nuestro objetivo es nada más material. Ah, quiero una casa, quiero una pareja, quiero dinero. Pero eso no es el objetivo verdadero. Digo, puede haber necesidad de eso, pero muchas veces ese objetivo es como lo que te mueve para que logres las cualidades que te hacen falta, para lograr el equilibrio, el discernimiento, la voluntad, la paciencia. Cuando una persona se ha preparado a sí misma por medio de un constante movimiento de avance, encauzado a dar servicio, o sea, cuando se enfoca a servir al prójimo, se presentarán las circunstancias necesarias para el cambio. Se van a dar los cambios una vez que la persona se vaya enrutando en el camino correcto, de modo tal que podrá ver el siguiente paso, la siguiente oportunidad, se abrirá la puerta que está más adelante, pero primero hay que hacer nuestra parte y llegar a la entrada de la puerta. Construye, por tanto, con aquello que tengas a la mano, poco a poco, línea tras línea, ladrillo tras ladrillo. No te apresures ni te impacientes con exceso. ¿No es acaso el total de la construcción la obra, su obra de Dios? Todo es Dios, somos de Dios. Entonces, ¿para qué tanto brinco y sombrerazo estando tan parejo el llano? Dicen por ahí. O sea, hay que hacer lo que tenga uno que hacer en el día a día, sin mayor desesperación, o sea, tener confianza, que todos tenemos lecciones, unas mayores, otras menores, unas más fuertes, otras más débiles, pero todos estamos en ese camino. Aprender a tener paciencia y aprender de que todas las situaciones presentes tienen un objetivo correctivo, de ajuste, de modificación de nuestra personalidad, de eliminar defectos
y pulir virtudes. Ese sería como el objetivo de todo esto. Entonces aquí termina la instrucción, es una instrucción muy bonita. Los libros, la bibliografía, voy a enviarles por WhatsApp un video de Anita Morjani, es una hindú, una mujer hindú que tuvo una experiencia cercana a la muerte, me pareció muy bueno el video porque da mucha claridad. Creo que también hay un libro de Anita Morjani, muy bueno, acerca de esta mujer que tuvo cáncer, que ya se había muerto y de alguna forma tuvo una conciencia mayor, o sea, tuvo un contacto con sus guías y recibió orientación para regresar, y también su testimonio es muy poderoso. El testimonio de que Dios es, que inclusive le llaman remisión espontánea, cuando el cáncer se dio en los pocos meses después, aparentemente ya no tenía nada, todo se eliminó, y es un caso interesante de una experiencia cercana a la muerte, donde nos habla de que la vida continúa después de esta vida. Entonces hay que tener confianza, ¿no? Y bueno, aquí termino. Está la instrucción. Me fui un poco rápido porque son como son conceptos que ya ustedes conocen, pero era importante hacer un recuento de estos puntos para que tomemos decisiones más sabias en el día a día. Eso sería mi sugerencia final. Si tiene alguien algún comentario, Celia o Reina, al respecto de esta segunda parte, o alguien que quiera compartir. Yo, A ver, dígame. en lo último que mencionó, yo voy a poner una experiencia propia. Sí. Eh, mm, eh, Tengo un sobrino eh, por parte de mamá, que su familia, pues, muy cercana, ya todos fallecieron. Pero él este, tiene 23 años, Ujú. pero tiene una limitante en cuestión de su aprendizaje en retención y lenguaje. Entonces pareciera que tiene 5 añitos. Eh, yo lo reconozco lo hemos vivido y pues día con día voy aplicando el buen pensar, el buen actuar, el buen sentir. Sí. Me comentaba una terapeuta que él, para no hacer daño a los demás, porque por la misma dificultad que tienen retener, le comento, vas a barrer y trapeas, ¿no? Por decirlo Ujú. así, cosas de la casa, ¿no? Sí, Em, pero ya terminó de barrer y se le olvidó que iba a hacer, que es lo que continuaba. sí. Entonces ya llevamos con él aquí ya 2 años. Yo no lo había visto de esa manera. Me refiero a que, me comentó la terapeuta, es que él no quiere hacer daño y para no hacer daño, él se pega, ¿sí? Para no hacer daño. Bueno, entonces yo lo vi así, bueno, ajá, es su trabajo de él, pero ¿dónde está el mío? ¿Dónde está mi trabajo? Sí, Entonces, yo haciendo la oración y la meditación, pues pedí que me diera más paciencia, que me llenase de más paciencia, porque tengo que trabajar esa paciencia tengo que ser más paciente, ¿sí? Entender su situación, la que él está viviendo ahorita en esta vida. claro. Entonces, ¿dónde está ese defecto mío que yo tengo que trabajar? Es la paciencia. Y es lo que yo entendí ahorita con el punto que acabo de comentar. Muy bueno, muy buen comentario. Cuando nosotros queremos escuchar, Dios se hace presente, Dios se manifiesta a través de otras personas, a través de la lectura de libros, de ver un video. Y qué bueno que lo esté tomando así. O sea, siempre Dios habla.
a través de nuestra alma. Es importante escucharlo. No siempre lo hacemos y cuando no lo hacemos somos nosotros los primeros que perdemos. Nosotros perdemos más al no escucharlo. O sea, siempre perdemos al no hacer la voluntad superior. Entonces siempre es bueno aprender a escuchar, a obedecer, a dejarse conducir por la voluntad divina. Muy bien, pues gracias. Gracias. Si no hay ningún comentario adicional, algún otro comentario, vamos a cerrar la sesión aquí, agradeciendo su atención, que compartan estos videos. Vamos a hacer una pequeña oración de gratitud por la oportunidad que nos dieron. Entonces, nos tranquilizamos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, nada más para recordarles, porque ese tema ya muchos lo hemos tocado, pero hay personas nuevas que quizás no sepan de lo que estamos hablando, y si quieren conectarse con nosotros, pues aquí está la información. Aquí está el WhatsApp, aquí están los datos de contacto para los que quieran, ¿no? Entonces el martes tenemos ese taller para recordarles a todos. Entonces, hacemos esta oración, nada más nos concentramos en nuestro interno, agradecemos a la divinidad, a las fuerzas mayores, superiores, la oportunidad de conocer estas enseñanzas, sobre todo de escuchar la voz del corazón, para que podamos ser mejores personas, mejores hermanos con nuestros prójimos y aprendamos a vivir la vida que el Padre quiere que vivamos. Que así sea. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima y que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.